Hola, bienvenidos a una clase más de Shaarei Chesed Teilim y estamos en el Mizmor Kuf He. Vamos a la mitad del capítulo del Salmo 105 del Sefer Teilim. Este Mizmor, como ya dijimos, David HaMelech alaba a Kadosh Baruj Hu y cuenta la historia del pueblo de Israel. Empieza desde Abraham Avinu, el pacto que Hashem hizo con los padres, cómo iban de pueblo en pueblo, de lugar a lugar, nadie les hacía nada, y empieza a contar en el Pasuk Tetzain, cuando el pueblo de Israel, cómo llega a Egipto, y va a contar todos los milagros y maravillas, hasta la salida de Egipto y la entrada a Eretz Israel. Y dice así Pasuk Tetzain, Vaikra Ra'ab a la Aretz, llamó a Hashem, llamó al hambre, el hambre que venga sobre la tierra. Kol matelechem shavar, todo matelechem es, aquí traduce provisión de pan, pero aquí los mefarshim dicen mate es el bastón en lo que uno se apoya, o sea, kol matelechem, todo el apoyo que tenían de algo, pan shavar, se rompió, no había más pan para comer, para apoyarse en eso, que es el hambre que hubo en tiempos de Jacob Avinu, cuando Hashem hace que haya hambre, como dice aquí, Vaikra Ra'ab el Aretz, el motivo que Jacob vino y su familia bajan a Mitzrayim, bajan a Egipto, es por causa del hambre. Y el hambre es del decreto de Hashem, por eso dice, llamó a Hashem al hambre, o sea, Hashem decretó que venga el hambre, no vino así nada más solito. Shalach lifnem ish, pero Akadosh Baruj Hu ya mandó frente a ellos un hombre. Antes de que baje el pueblo, mandó a preparar. ¿A quién mandó? Le'eved Nimkar Yosef. Para ser esclavo fue vendido Yosef. Quiere decir, antes de que baje Jacob y sus hijos, entonces él dice, Akadosh Baruj Hu hizo que por medio de los sueños y de los hermanos que lo vendan para que Yosef ya esté ahí, preparado para cuando bajen Jacob y sus hijos por el hambre. Cuando Jacob llegó ahí, Inu Bakevel Ragló, afligieron Bakevel con cadenas, Ragló su pie, o sea que lo amarraron cuando Yosef estuvo en la cárcel, estuvo amarrado con cadenas. Barzel Ba'a Nafsho, en hierros, en fierro, vino su alma. ¿A qué se refiere que su alma estaba encarcelada en fierro? No era su alma, era su cuerpo. Dice aquí el Radak, Barzel Ba'a Nafsho, ki anefesh meuna beinu yaguf, porque el alma sufre en el sufrimiento del cuerpo. Por eso se considera que su alma estaba puesta en fierros. ¿Hasta cuándo? Ad et bodevaro, hasta el día que llegó su palabra, Imrat Hashem Tzerafatu, la palabra de Hashem, Imrat Hashem Tzerafatu. La palabra de Hashem lo pulió, lo purificó. ¿A qué se refiere esto? Ad et bo devaró, hasta el día que llegó su palabra. Entonces aquí hay dos explicaciones. Una explicación es hasta que llegó, ad et bo devaró, hasta que llegó su palabra, que es la interpretación que Yosef le dio a los sueños al ministro del vino que estaba en el palacio. Entonces, ad et bo devaró, hasta que sus palabras, hasta que el dicho de Yosef llegó frente a Paró, y ahí, Imrat Adonai Tzerafatu, la palabra de Hashem Tzerafatu, lo pulió, lo purificó, o sea, le llegó la interpretación para interpretarle a Paró, pero llegó puro, claro, o sea, se cumplió exactamente como lo dijo Yosef Atzadik. Y la otra explicación es ad et bo devaró, hasta que llegó el tiempo de su palabra, o sea, hasta que llegó el tiempo de la palabra de Hashem, de que decidió que aquí va a salir Yosef de la cárcel. Ahí es Imrat Hashem Tzerafatu, entonces la palabra de Hashem ahí lo purificó y lo sacó de la cárcel. Cuando llegó ese momento, Shalach Melech Vayatireu, mandó el rey Vayatireu y lo liberó. Moshel Amin, gobernador de pueblos, Vaifatejeu, y lo desató.
de sus amarres que tenía, que se refiere a Paró. No nada más lo sacó, sino Samó Adón le vetó, lo puso amo sobre su palacio, Umoshel Bejol Quiñanó, y gobernador sobre todas sus posesiones. Como dice la Torá, puso a Yosef por encima de todos. Solo el trono lo tenía Paró por encima, pero todo lo demás, Yosef tenía control completo. Y por eso dice, Leesor Sarab Benafsho, incluso le dio permiso de aprisionar a sus ministros conforme a su voluntad, que Nafsho, si él quisiera poner en prisión a uno de los ministros, podía. Uzkenav y Ejaquem, y a los ancianos, a los inteligentes, a los sabios de Paró y Ejaquem, él les enseñaba Jochma, él los hacía sabios, se sentaba y les enseñaba, y les enseñaba Jochma, les enseñaba sabiduría a los sabios de Paró. Aquí trae el Radak, que el Midrash dice que Leesor Sarab Benafsho, para aprisionar a sus ministros como su voluntad, que cuando Yosef salió de la cárcel, metió a la cárcel a Potifar, que lo había metido a la cárcel, porque Potifar sabía que la acusación de su esposa era mentira, y de todas maneras lo metió a la cárcel. Vayavó Israel Mitzrayim. Después de eso vino Israel, que se refiere a Jacob, Mitzrayim, a Egipto, ve Jacob Gar, Be'eretz Ham, y Jacob vivió temporalmente en la tierra de Ham. ¿Por qué? Porque Mitzrayim es hijo de Ham. Vayefer etamó meodia, Kadosh Baruj Hu ahí, Vayefer Ifra de Prurbu, fructificó a su pueblo mucho. Vayatzimeu Mitzrayim, se multiplicaron, creció el pueblo muchísimo. Vayatzimeu Mitzrayim, y lo hizo más poderoso Mitzrayim que sus opresores. Ya era más grande el pueblo de Israel que los propios egipcios, y por eso les dio tanto miedo. Hafach libam lisnoamo, revirtió sus corazones a odiar a su pueblo. Aquí hay dos explicaciones que trae Radak muy interesantes. La primera es Hafach libam lisnoamo, revirtió sus corazones para odiar a su pueblo, se refiere a Hashem. Hashem revirtió el corazón de los egipcios para odiar al pueblo de Israel, porque quería que se cumpla el decreto que le dio a Abraham Avinu, que tienen que estar esclavizados en Egipto. Leitnakel ba'avadá, va a conspirar contra sus siervos. Y la otra explicación es Hafach libam lisnoamo, dice, no es Hashem el que les revirtió el corazón, sino Hafach libam, se revirtió su corazón, lisnoamo. Un día ellos, con su propia voluntad, empezaron a odiar a su pueblo, al pueblo de Israel, Itnakel ba'avadá, para conspirar en contra de sus siervos. Shalach Moshe Abdo, mandó Hashem a Moshe su siervo, a Aarón Asher Bajarbo, a Aarón al cual había escogido. Samu Bam Divreo Totav, ellos, Moshe y Aarón, Samu Bam, pusieron en ellos, en los egipcios, Divreo Totav, las palabras de sus señales. O sea, decían, ahora Dam, ahora Tzfardea, todas las señales, Umoftim Be'eretz Ham, y pusieron maravillas en la tierra de Ham, que es en la tierra de Mitzrayim. Y ahorita va a decir las 10 plagas, no las dice completas y tampoco están todas en orden, pero dice algunas. Shalach Hoshech Veyachshich, mandó a Kadosh Baruj Hu la oscuridad, Veyachshich, y se oscureció, Velo Maru et Devaró, y no se rebelaron contra su palabra. Aquí el Radak dice, ¿quién no se rebeló en contra de su palabra? Primera explicación, las maravillas no se rebelaron en contra de la palabra de Hashem. Exacto lo que decía, es exacto lo que llegaba. Y la otra explicación es, Lo Maru et Devaró, Hashem mandó a Moshe y a Aarón, y aunque Paró los regañaba y los insultaba y les enojaba, de todas maneras, Lo Maru et Devaró no se rebelaron en contra de su palabra de Hashem, sino siguieron cumpliendo la palabra de Hashem al pie de la letra. Hafachet memehem ledam, convirtió sus aguas en sangre, vayamet et degatam, y con eso hizo morir a sus peces. Era sangre, no era agua, y se murieron todos los peces. Sharatz alzam tzfardeim, se produjo, la tierra de ellos produjo Tzfardeim, ranas. Dice aquí los Mefarshim, donde sea que había agua, empezaban a salir ranas. Bejadrem al-Jehem, incluso llegaron hasta los cuartos, las recámaras de sus reyes. Amar vayavó Arov, dijo Hashem, vayavó Arov, y llegó la mezcla de animales salvajes. Kinin bejol gevulam, piojos
en todas sus fronteras. Natan Gishmehem Barat, dio sus lluvias granizo, o sea, en vez de lluvia venía granizo. Esh Lehavot Be'arzam, fuegos ardientes en su tierra, porque el Barat del granizo era una bola de nieve, pero adentro había fuego. Entonces, cuando caía, aparte que se rompía todo lo que había, también se incendiaba, entonces había fuego. Esh Lehavot Be'arzam, fuegos ardientes en su tierra. Vayach Gafnam Utenatam, por medio de este granizo golpeó Gafnam, sus viñedos, Utenatam, sus higueras, Vaishaber Etz Gevulam, y quebró los árboles de su territorio. Amar Vayavo Arbe, después de eso dijo Hashem, y llegó la langosta, Veyelek y saltamontes, Ve'en Mispar, sin número, no había era una plaga tremenda. Vayojal Kol Esef Be'arzam, y comió esta langosta, comió toda hierba en su país. Vayojal Periat Matam, y consumió el fruto de sus tierras. Lo poco que quedó del Barat, del granizo, se lo comieron. Vayach Kol Bejor Be'arzam, y entonces golpeó a todo primogénito en su tierra. Reshit Lechol Onam, el principio de toda su fuerza, de todo su vigor. Vayotziem Bejese Bezahab, y lo sacó al pueblo de Israel con plata y con oro. Ve'em Bishvatav Koshel, y no había entre sus tribus un mendigo, no había ningún pobre entre las tribus, todos salieron ricos, millonarios de ahí. Samach Mitzrayim Betzetam, se alegró Egipto cuando salieron. Por fin se fue este pueblo. Kinafal Pachtam Aleem, ¿por qué se alegraron? No porque querían que se vayan, sino Kinafal Pachtam Aleem, porque recayó el miedo sobre ellos, ya les tenían mucho miedo. Y cuando salen de ahí, Paras Anan le Masaj, Ve'esh lehair Laila, Paras Anan, extendió Hashem Anan, una nube le Masaj, para cubrirlos o para cortina. Explica aquí el radar, cuando viajaban, la nube estaba frente a ellos y los guiaba. Cuando acampaban, esa nube subía y los protegía por arriba, estaban cubiertos. Paras Anan le Masaj, extendió una nube le Masaj para cubrirlos. Ve'esh lehair Laila, y la columna y fuego para iluminarles la noche, que era la columna de fuego que tenían ellos para iluminarlos en la noche. Sha'al Vayaveselav, pidió el pueblo, Vayaveselav, y Hashem les trajo las codornices. Velechem Shamaim Yasviem, y pan del cielo los llenó, los sació. Sabea Yasviem, los sació a ellos. Venía la carne, los codornices en la noche, y el pan de día. Patach Tzur Vayazuvu Maim, abrió una roca, Vayazuvu Maim, y empezaron a fluir, y manaron las aguas, Vayazuvu, y corrieron las aguas de la roca. Alhu Batziyot Nahar, fueron fluyendo, fluyeron Batziyot Nahar. Batziyot, dice el Radak, dos perushim muy interesantes. El primero, Batziyot, viene de la palabra desierto, Batziyah, en el desierto. Entonces, fluyeron en el desierto, Batziyot Nahar, el río. Del agua, de la roca, salía agua y se hacía un río en el desierto. El segundo pirush trae el Midrash, Batziyot, viene de la palabra tzi, de barcos. Alhu Batziyot Nahar, iban en barcos en el río. Era tan amplio el río de agua que se hacía de la roca que paseaba con ellos en el desierto, que de una tribu a otra tenían que ir en barco para llegar de un lado a otro. Kizahar et barcocho, y todo eso, ¿por qué Hashem lo hizo? Kizahar et barcocho, porque recordó la palabra de su santidad, et Abraham abdo, Abraham su siervo. Había momentos que el pueblo de Israel no eran merecedores de todo este bien. A veces pecaban, en el desierto se quejaron y pecaron, hicieron mucho mal. Y también en Egipto no eran los matzadikim. De todas maneras, Hashem recuerda el pacto que hizo con Abraham, la palabra de su santidad que le dio a Abraham. Vayotzi amó besazón, sacó a su pueblo besazón con regocijo, berriná et bejirav, con canciones, con cánticos, et bejirav, a sus electos, a sus elegidos. Vaitela no nomás los sacó de Egipto y los salvó del mal del Egipto, no los abandonó en el desierto, sino Vaiten Laem, no nomás los acompañó durante todo el desierto, sino Vaiten Laem Arzot Goim, les dio
a ellos las tierras de los pueblos, Ba'amal Leumim, y el esfuerzo de las naciones, Yirashu, ellos heredaron. ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es la finalidad? Ba'avur Ishmeru Jukav, para que cuiden, para que guarden sus decretos, Vetorotav Inzoru, y sus torot, sus leyes, cuiden, aleluya, alaben a Kadosh Baruj Hu. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu nos trajo a la tierra de Israel para que cuidemos la Torah y las mitzvot. Y por eso Hashem advierte, si no van a cumplir la Torah y las mitzvot, van a perder Eretz Israel, como fue en el Galut, en el exilio, que perdimos Eretz Israel por no cuidar, porque toda la finalidad, como le dice aquí claramente David Amelech, Ba'avur Ishmeru Jukav Vetorotav Inzoru, aleluya. Hasta luego.